A continuación, Ecuador, destino turístico. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico, con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva cita con el turismo en Ecuador, destino turístico. Contamos con la presencia de este querido amigo que ya por tercera vez nos visita y quien nos va a ilustrar sobre lo que es los 178 años de la visita de Charles Darwin a las Islas Galápagos en el barco, en el Beagle. Bienvenido, Francisco. Alfonso, un gusto, amigos, qué bueno estar de regreso una tercera vez para topar un tema diferente a los anteriores, algo más histórico y algo más que lleva a la meditación. ¿De qué se trata la visita de Darwin a Galápagos allá en 1835? Exacto, un viaje que desde su salida de Inglaterra hasta su retorno tomó 5 años casi. En total fueron 5 años el viaje del Beagle. El Beagle originalmente nunca planeó irse por 5 años de navegación por el mundo. El plan original era 3 años, pero por las vicisitudes y cambios y cosas que fueron encontrando en el camino y algunas dificultades, el Beagle tuvo que extender su viaje a un total de 5 años sin regresar, fíjate, a Inglaterra, sino que 5 años afuera. Y en estos 5 años, por diferentes puntos del mundo, Darwin fue trabajando en sus diferentes teorías, ¿no? Y llega a Galápagos y ahí con el trabajo sobre los pinzones descubre cosas muy interesantes. Lo que es muy interesante de la visita de Darwin es que Darwin primero tiene ciertos mitos, ¿no? La gente habla de Charles Darwin como alguien que era un científico y él no tenía una formación científica, lo cual le permitía a él entender el mundo de una manera muy plana, muy sencilla, pero de mucho análisis. Darwin era un excelente observador justamente, y en base a eso el libro El origen de las especies, el viaje del Beagle, etcétera, se basan, ¿no?, en la observación más que en la investigación científica. Entonces uno de los primeros mitos es ese, ¿no? Darwin no fue un científico, sino que simplemente fue un excelente naturalista con un poder de observación impecable. Geógrafo también, y fue recopilando esta serie de muestras, tanto de geológicas como de fósiles, y los llevó donde los verdaderos expertos para que ellos hagan una catalogación de lo encontrado y encuentren por qué camino se debía caminar, ¿no? Correcto. Y es la base de la biología moderna. Exacto. El mundo moderno hoy en día piensa muchísimo en principios darwinianos, y algo que es muy interesante es la manera como él iba colectando cosas y hacía estas colecciones, y ahí se evidencia que él no tenía una formación científica, ya que él lo que hace es recolectar un montón de cosas, llámense objetos naturales, y lo que hace es no catalogarlos como un científico lo hubiera hecho, es decir, con datos como la fecha, la hora, la altitud, la temperatura, etcétera, sino el sitio donde fue encontrado, y en muchos de esos recolecciones no hay un registro del sitio, sino únicamente una muy breve descripción de lo que era. Pero lo más interesante es que Darwin regresa a Inglaterra, presenta a los expertos todo este material y les dice a los expertos: miren el tamaño de este roedor, uno de los cabezas, cráneos que él trajo. Y la respuesta más contundente que él da al final, justamente para probar lo que él ya estaba diciendo, es: si ese era el tamaño de los roedores, imagínense el tamaño de los gatos. Increíble, increíble. ¿Y de qué manera marca esta historia de Darwin a Galápagos? ¿Cómo hace que el mundo nos vea? Bien, Galápagos ya se conocía como un lugar
geográfico, es decir, no es que Darwin tampoco, ese es otro mito, mucha gente cree que Darwin descubrió las Islas Galápagos y no es así. Charles Darwin lo que ya sabía era que las Islas Galápagos eran en el Pacífico un lugar estratégico, y este lugar estratégico era por los balleneros, que en ese entonces, ya que no había petróleo, el aceite de las ballenas era utilizado como combustible. Entonces ir hasta las Islas Galápagos a colectar, a cazar ballenas, era muy apreciado por la flota de los balleneros, sobre todo de origen inglés. Entonces Darwin ya conocía de lo que Galápagos era. Lo que Darwin no conocía, obviamente, era todo lo que Galápagos tenía por ser descubierto y, por un lado, de ser experimentado. Todas estas islas tropicales, pero con especies que ya todo el mundo hablaba de raras e inusuales. Entonces Galápagos empieza a jugar un rol muy importante porque Darwin se empieza a emocionar a medida que pasaba el tiempo en el año 1835, y ahí van por la mitad del año, y el punto más emocionante para Darwin era finalmente llegar a Galápagos allá el 15 de septiembre de 1835. Y es así como Darwin se va emocionando poco a poco. Finalmente llega el 15 de septiembre de 1835 y Darwin era a bordo del Beagle, no el científico oficial, sino además de ser el naturalista, era una compañía para el capitán del Beagle, el capitán, el almirante Robert Fitzroy. Lo que pasaba con Darwin era que simplemente en la marina en ese entonces, si era un viaje largo, el capitán no conversaba con la tripulación, el capitán únicamente conversaba con los oficiales, y los oficiales, ellos hablaban con la tripulación. Así de jerárquico era el patrón de comportamiento. Entonces Darwin eso era el acompañante, el confidente hasta cierto punto del capitán Robert Fitzroy. Y Fitzroy, entre otras cosas, le regala un libro de geología a Darwin y le va abriendo unos ojos que tal vez no estaban prestos para recibir todo este cúmulo de conocimientos nuevos que iba a recibir en este largo viaje. Correcto. Lo que Darwin recibe del capitán Robert Fitzroy, además del espacio para viajar a bordo, es el viaje más espectacular del mundo que se hubieran imaginado. Y fue tan fuerte en el viaje para Darwin, en su manera de pensar, que Darwin, después del viaje del Beagle, cuando ya regresó a Inglaterra, Darwin jamás volvió a salir de Inglaterra. Peor subirse en un barco. Entonces, el viaje del Beagle verdaderamente lo marcó a Darwin en lo que fue conocer el mundo. Como decíamos hace un rato, el viaje duró 5 años. Y la razón de estar a bordo con Fitzroy era de ser compañía, el confidente, e ir recolectando muchas cosas de estos lugares paradisíacos, exóticos, remotos, principalmente de América tropical. Y Galápagos juega justamente ese rol raro, ¿no?, de ser un lugar tropical, pero lo más interesante es que Darwin llega a Galápagos en septiembre y octubre, lo cual, como tú sabes, en Galápagos es el pico de la estación seca. Y Darwin esperaba unas islas tropicales, porque geográficamente, como sabemos, las Galápagos están en la línea ecuatorial, y esperaba pues unas islas verdes llenas de vegetación, etc. Y su gran sorpresa en septiembre y octubre es que eran totalmente áridas, y ahí viene la primera gran y buena impresión y rara impresión de lo que Galápagos era, ¿no? Un destino tropicalmente geográfico, pero subtropicalmente en su contenido. Vaya, imaginemos si para nosotros es algo difícil de entender muchas veces, cómo sería para Darwin en esas épocas. Y comienza a hurgar entre fósiles, entre especies que encuentra vivas, las protege para llevarlas a Inglaterra, y encuentra la evolución. El pinzón es de una manera en una isla, es de otra manera en otra isla, se ha ido especializando, ¿no? Correcto. El pensamiento darwiniano, y así lo interpretó en su manera al inicio del viaje cuando estuvo en Galápagos, Darwin, es bien sencillo. Primero, que él veía cosas muy semejantes a las del continente, pero lo suficientemente diferentes en Galápagos para llamarlas diferentes, valga la redundancia, o diferentes especies, un concepto ya más nuevo, una vez que él publicó El origen de las especies. Ese es un concepto. Y el otro concepto de Darwin, muy sencillo, es que dentro de las islas también habían diferencias importantes.
Es decir, no únicamente habían diferencias con las cosas entre el continente y las Galápagos, sino que había diferencias importantes entre las cosas que iba encontrando en cada isla. Entonces, por ejemplo, los pinzones o aves en general que él veía en la isla San Cristóbal eran diferentes a los de Floriana, y los de Floriana diferentes a los de Isabela. Y así es como Darwin entonces empieza a formular un concepto bien interesante que es plasmado 25 años después en el libro publicado en 1859, El origen de las especies. Pero el punto más importante de esto es que Galápagos se convierte entonces en este lugar mágico para Darwin, y muy raro porque ya sabía Darwin que era volcánico. Y una de las fascinaciones de Charles Darwin era justamente la geología. Podemos decir que Darwin fue un pseudo geólogo y pseudo entrenado, autoentrenado justamente por conocer a personas importantes y por leer tanto, especialmente un libro que se llamó Principios de Geología, escrito por Charles Lyell, un escocés, el primero que se aventuró a poner un concepto en el mundo. Y este es bien interesante porque él dice: no solo si las cosas cambian físicamente por terremotos, erupciones, etcétera, etcétera, ¿qué pasa si las especies, animales, vegetales que viven también en ese terreno cambiante pudieran cambiar? Y en su viaje, cuando pasan por el sur de Chile, llega a Chile y es testigo de un terremoto. Entonces es un viaje en el que va aprendiendo mucho. Totalmente revelador. Totalmente. Totalmente. Y luego entonces llega Darwin a Galápagos, ¿no es cierto? Y la primera isla donde llega el Beagle es la isla San Cristóbal, ¿ya? Y la misión del Beagle, eso es bueno comprender cuál era. La misión del Beagle era hacer la cartografía de Galápagos, de estas islas y aguas poco exploradas por los balleneros, y esa era la principal misión del Beagle, ¿no es cierto? Cartografiar. Entonces, Fitzroy, como era un excelente matemático, a eso se dedicaba, a hacer sus mediciones. Entonces la función del Beagle o la misión del Beagle era una. Darwin no tenía nada que ver con la cartografía en sí de Galápagos. Entonces lo que Darwin pedía al capitán Fitzroy era que le deje en las islas la mayor cantidad de tiempo posible, explorar la mayor cantidad de tiempo posible y recójame al otro lado de la isla o un día después o 2 días después. Entonces esa era la misión del uno y el otro. Entonces la ruta de Darwin como tal en Galápagos es muy diferente a la ruta que tuvo el Beagle. Y te he traído unas imágenes que seguramente en el programa la van a poder ver en las diapositivas, donde se detalla justamente estas diferentes rutas. Fabuloso. Y de hombres tan diferentes, el uno es un hombre que vivía en Inglaterra y que después no salió más, y el almirante Fitzroy, un hombre que viajaba todo el tiempo, crean una gran amistad. Correcto. Al inicio un poquito, llamémosle áspera la relación, porque Fitzroy, a pesar de que era muy joven también, a veces tenemos la idea de que Fitzroy era una persona mayor de edad. Fitzroy tenía 24 años y le pasaba a Darwin en edad únicamente por 7 meses. Esa era la diferencia de edad. Y Darwin tenía, cuando estuvo en Galápagos, esa edad justamente 24. Pero cuando empezó el viaje del Beagle, Darwin tenía 21 años de edad, así muy, muy jovencito. Entonces Fitzroy, por su formación jerárquica y naviera, era una persona dura, de muy difícil acceso. Y poco a poco van entablando esta amistad entre Darwin y Fitzroy a medida que el viaje del Beagle iba progresando. Y creo que, como tú mencionaste, la parte en donde Darwin llega a comprender a Fitzroy y Fitzroy a Darwin en su manera de pensar es a raíz del terremoto que lo ve en las afueras de lo que es hoy en día Montevideo, en Uruguay. Ahí es donde evidencia esto. Y luego en Concepción, en Chile también, otro movimiento telúrico. Y conversando con Fitzroy es que poco a poco llegan a entablar este lado más humano de las personas, en vista de que, claro, vieron destrucción al frente de ellos. Vaya, qué interesante. Ahora, en Galápagos, ¿qué islas visitó el Beagle? ¿No? Para que Darwin tuviera esta diferente impresión de las aves y otros animales en cada isla. Claro. Bien, Alfonso, amigos, lo que la gente muchas veces cree es que Darwin pasó en Galápagos mucho tiempo, y eso no es verdad. En Galápagos él estuvo un total el Beagle estuvo 5 semanas,
y no estuvo 5 semanas visitando las Islas Galápagos físicamente, es decir, caminando en las islas y explorando, sino que Darwin lo que hizo es pasar un total de 2 semanas nada más. Y de esas 2 semanas, una semana completa la pasó en la isla Santiago, en la isla San Salvador. Pero el Beagle, como te contaba hace un rato, llegó primero a la isla San Cristóbal. Y la isla San Cristóbal es importante porque no solo que es la más al este en Galápagos, sino que tiene una mezcla de parajes importantes en la geología, lo cual le llamaba mucho la atención a Darwin. Después de la isla Santiago, de la isla San Cristóbal, va a Santiago, va a Floriana y va a Isabela. Es decir, que no todas las islas de Galápagos son visitadas por Darwin, sino únicamente 4 del archipiélago. Y fue suficiente para que con su mente científico pudiera establecer estas nuevas teorías, ¿no? Correcto, la mente de él, que era tan abierta y por otro lado tan observadora, le dieron suficiente tiempo, en 2 semanas nada más, no solo para físicamente colectar muchas cosas, sino para hacer las primeras conclusiones, tal vez muy escuetas y muy simples, pero profundas en su contenido. Y esa profundidad en las observaciones de él es lo que le permite mucho más adelante en el tiempo ir formulando su gran teoría de selección natural publicada en el libro Origen de las Especies, pero mucho más tarde, en 1859. Este es lo que nos trae Francisco Dusdevez, querido amigo, gerente comercial de Metropolitan Touring, para hablarnos de los 178 años de la visita de Charles Darwin y el Beagle a Galápagos. ¿Con qué cerramos, querido amigo? Yo creo que el mejor cierre que le podamos dar a esto es el legado que nos deja Darwin a todos nosotros. Más allá de la teoría y el libro El Origen de las Especies, es el pensamiento que hoy en día tenemos hacia la ciencia en sí. Muchos temas de ciencia están basados en principios darwinianos. Y eso es muy importante para el mundo. El legado que nos deja Darwin para la humanidad lo aplicamos hoy en día en todo, en arquitectura, en ingeniería, no se diga en la ciencia como tal. En el día a día los principios darwinianos los vivimos viviendo a diario, valga la redundancia. Y lo que es importante también, y con esto es un gran cierre, es que Darwin no sabía de genética. Más adelante con la genética y los estudios en genética es donde se llega no solo a comprobar o a verificar de mejor manera, sino a entender más a fondo la profundidad de la teoría de selección natural. Perfecto. Les dejamos con muchas dudas, queridos amigos, las mismas dudas que nosotros compartimos, y hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.